darle ingreso porque a veces me escriben por el WhatsApp. Bueno, entonces estábamos acá, que para iniciar o dar inicio a nuestra tercera guía, entonces lo primero que tenemos que tener muy presente, voy a ampliar acá un poquito la presentación. Para poder empezar la guía 3, entonces este periodo lo que yo hice fue organizarme un poco, haciendo un cronograma de actividades, pues para poder dar abasto a atender a cada uno de los grados y que ninguno se me quedara por fuera. Enviárselos a ustedes con anterioridad para que lo conocieran, lo compartieran y estuvieran atentos en las fechas en las cuales yo estoy pues presto a asesorarlos. Sin embargo, tengo que decir que voy a poner un ejemplo, yo estoy trabajando con ustedes, pero regularmente a las 10 de la mañana yo me levanto de acá del computador y voy a tomar agua. Entonces, si usted ese día no tiene asesoría conmigo, pero necesita urgentemente subsanar alguna duda, hacerme alguna pregunta, entonces a esa hora yo miro acá el chat. Entonces usted ya sabe que ahí tiene la clave para que si ese día yo no lo estoy atendiendo a ese curso, pues usted me pueda mandar las preguntas por ahí. Yo ahí, pues en ese momento yo estoy mirando ahí a ver quién me escribió. Entonces es bueno que ustedes lo sepan para que si tienen alguna pregunta el día que se sentaron a trabajar la guía de química, entonces puedan hacerme las preguntas a esa hora. El resto del tiempo, pues les he brindado los espacios para que ese día específico pues puedan conectarse conmigo y podamos disponer del tiempo pues, necesario para hacer eso. Nos queda pendiente entonces explicar después de esta actividad, la actividad número 2 y la actividad número 3 de la guía número 3. Entonces, el cronograma de actividades dice que al final, la última actividad es el 18 del mes de septiembre. Este día es el último día para presentar el tercer taller, la tercera actividad que se propone en la guía. Después de eso, la semana siguiente se va a dedicar a hacer las autoevaluaciones y en algunas ocasiones las personas que vayan a retroalimentar algo que les haya quedado mal para que lo puedan presentar. Entonces, cada día hay un grado en el cual me va a enviar el proceso de autoevaluación y con la calificación. Entonces, al grupo de grado décimo, esa autoevaluación le corresponde el día 25 de septiembre. Este día, entonces, yo voy a estar recibiendo las autoevaluaciones con todo el proceso desarrollado, las preguntas que estoy proponiéndole que haga ahí. Entonces, tenga muy presente ese cronograma. Dentro de la guía, entonces, la tercera parte que nosotros vamos a estudiar acá hace referencia al modelo atómico actual. Allí vamos a ver algunas propiedades de los átomos, ¿cierto? Que es muy importante. Vamos a ver los 4 números cuánticos y vamos a ver cómo está relacionada cada una de las propiedades periódicas que cumplen los átomos de los elementos químicos, cómo se relacionan y cómo las encuentro en la tabla periódica. Entonces, básicamente esa es la actividad del periodo. Yo siempre les he recomendado, y creo que con algunos de los que están en este momento acá, pueden decirme si no fue así, siempre les he recomendado que esta parte de la guía que aparece en este momento acá, usted la recorte y la pegue, y digamos que le coloque guía número 3 o tercer periodo o unidad 3, como le quiera colocar, para que usted tenga toda la información que está pues contenida ahí y sepa, y algunas personas van haciéndole un chulito a cada uno de los subtemas que va desarrollando. Entonces, digamos que para tener una mejor comprensión, esta parte no es para que usted la envuelva y la bote a la caneca, sino que es para que usted la pegue y la traiga como evidencia. Esto no me lo va a fotografiar para enviármelo como evidencia, sino que estoy diciendo que lo haga para organizarse. Entonces allí le están proponiendo que lea en el libro hipertexto de química desde la página número 45 hasta la página número 49 y el marco teórico de profundización
que era el marco teórico de la guía número 2. ¿Se acuerdan que ahorita hace un rato estábamos viendo anteriormente que al finalizar ese marco teórico que yo les envié el periodo pasado, aparecían algunos subtemas de lo que estamos explorando acá? Entonces es ese al que se hace referencia ahí. Y fuera de eso, al hacer el taller, que aparece en la página número 2 de esta misma guía, le estoy pidiendo el favor que observen con detenimiento, analice un video denominado 10 inventos hechos por niños más importantes. Y ahí usted, por favor, me escribe 3 ideas de las cosas que más le llamaron la atención ahí, ¿correcto? Cuando finalice esta actividad, yo le propongo que desarrolle la actividad del proceso de autoevaluación o de evaluación, respondiendo las preguntas. En este caso, la actividad que se propone es que usted haga un laboratorio, un experimento, ¿cierto? Y esa parte del mini experimento le voy a pedir por que la pegue en su cuaderno, resuelve las preguntas y me mande el videoclip. Lo va a hacer para el día, dijimos que era el día 25 de septiembre, entonces para ese día más tardar, usted ya me debió haber enviado la evidencia de esa primera actividad. Hay muchas personas que me lo están mandando inmediatamente. Entonces yo preferiría que esperara que resuelva todas las demás actividades 2 y 3 de la guía para que lo haga al final y pueda responder la pregunta, porque algunos no le han podido dar en el clavo con la respuesta a la pregunta porque le hace falta que obviamente desglose los temas correspondientes a la segunda y la tercera actividad. Entonces, pero de todas maneras hágalo y cuando lo haga, pues entonces me manda el videoclip y la respuesta a la pregunta. Y se coloca la nota. Esa es, digamos, la parte que hay que hacer ahí. Aquí están, digamos, para el mini experimento los materiales que voy a necesitar, que todos los voy a encontrar en mi casa. Usen o utilicen una botella plástica transparente, la más grande que pueda conseguir, y ojalá no, sino que debe ser de contorno circular, o que no vaya a ser cuadrada ni irregular su composición, sino que sea de contorno circular. Y a través del procedimiento que yo le estoy enviando ahí, me hagan el favor y lo desarrollen, y al final, por favor, responda la pregunta. Más adelante yo voy a tratar de hacer el mismo experimento para que ustedes más o menos vean cómo es que se debe hacer y qué es lo que queremos plantear ahí. Y se los estaré enviando muy seguramente a través del chat. Y luego respondo las preguntas que me están sugiriendo que haga ahí. Vamos a detenernos ahora en un mapa conceptual que aparece en la guía y que se los voy a hacer llegar al grupo, porque todavía la guía de trabajo de ustedes pues venía muy pequeño, ¿no? Entonces, para ver qué es lo que se va a estudiar acá. Entonces, en este aspecto, en este momento, podemos ver que el mapa conceptual se trata de los átomos. En este mapa conceptual estamos diciendo que se explican mediante los modelos atómicos. Es un subtema que ya fue, digamos que, propuesto que se explorara. Entonces allí tenemos el modelo atómico, por ejemplo, de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr y el modelo mecánico cuántico, que es el modelo actual, que son los que explican cómo está constituido el átomo. Luego de eso estamos diciendo entonces, para resumir, que los átomos están formados por las dos partes de las que hablábamos anteriormente: un núcleo constituido por protones y neutrones, y que los protones constituyen o determinan el número atómico que denominamos Z, correspondiente a la carga positiva que tiene el átomo. Y los neutrones, que los vamos a identificar con la letra N, mayúscula o minúscula, pero la N. Y por el otro lado, el átomo formado por electrones que están girando alrededor del núcleo en una que se denomina corteza del átomo o nube electrónica. Y ya anteriormente habíamos dicho que los electrones, a diferencia de los protones y neutrones,
tiene una masa tan diminuta en comparación con los otros dos que a veces se va por descartada la masa del electrón, pero tiene carga y eso es algo muy importante. Además de eso, estamos diciendo que los átomos se encuentran organizados en la tabla periódica, cuyos antecedentes, pues allí están descritos en los trabajos elaborados por Dobereiner, por Newlands, por Mendeleev y Moseley, y que más adelante vamos a explorar. Entonces vamos a ver qué es lo que cada uno de ellos aportó para la organización de la tabla periódica y por qué es tan importante esto. Entonces también más adelante en el cuarto periodo vamos a ver que ellos se unen, los átomos de los elementos se unen para formar enlaces químicos. Estos enlaces químicos pueden ser de dos clases o hasta de tres, aquí aparecen dos, pero realmente debemos considerar que también hay otro que tenemos que estudiar. Uno es el enlace covalente, que se caracteriza por el compartimiento de electrones, y el otro que es el enlace iónico, en donde hay transferencia, es decir, un átomo entrega sus electrones y el otro los recibe. Entonces, al haber transferencia, el tipo de enlace iónico tiene unas características muy particulares y que lo van a hacer distinto al enlace covalente. Ahora, también hay otro tipo de enlace que, como les decía anteriormente, hay que explorar también, que es cómo se enlazan los metales, ¿cierto? Un conocimiento empírico que el ser humano empezó a adquirir y que en la actualidad ya sabemos que no es un enlace iónico y es más parecido a un enlace covalente, pero tiene ciertas características. Entonces, el enlace metálico también hay que estudiar. Entonces, este mapa conceptual va a resumir, digamos, las dos actividades que vamos a hacer, una del tercer periodo y la otra del cuarto periodo, entonces para que ustedes tengan presente. El taller número 1 que tenemos que resolver, lo voy a retomar ahorita, porque en este momento me voy a permitir dirigirme al libro donde nos dicen que debemos encontrar la información que nos están solicitando para poder resolver este particular tema. Entonces, en el libro de texto vamos a encontrar la información contenida a partir de la página número 39 de mi libro de texto, que me voy a permitir en este momento compartirles acá. Entonces, aquí en mi libro de texto aparece entonces la unidad correspondiente a el átomo y su constitución actual, en donde aquí nos están diciendo qué fue lo que vimos anteriormente y nos hacen unas preguntas que es muy interesante pues, de ver. Entonces aquí empiezan contándonos a través del tiempo qué es lo que ha pasado con el átomo, cuáles han sido las teorías que nos han dado, digamos, para poder resolver el problema de qué está hecho el átomo. Entonces tenemos primero que todo a Dalton, que fue el que nos brindó el primer modelo atómico correspondiente a un modelo en el cual él se imaginaba que el átomo era como una esfera, ¿correcto? Y él escribió, obviamente, la teoría atómica, que es muy importante tener en cuenta los postulados de esta teoría, ¿correcto? En donde decía que la materia, pues, estaba constituida por esas diminutas partículas que eran indivisibles e indestructibles, que componen todas las sustancias, no solamente elementales, que son semejantes entre sí, en cuanto a la masa, al tamaño y a cualquier otra característica que difieren el uno del otro. Entonces, los átomos de diferentes elementos químicos, de acuerdo a la constitución del átomo, es así que le da sus características y es uno diferente del otro. Y que los átomos se combinaban para formar entidades compuestas. En esta combinación, ellos pues aportan, ¿cierto?, los electrones que tienen presentes. En esa época, pues él desconocía esta situación, que los átomos podían tener subunidades, ¿cierto? Pero ellos decían que se podían combinar y seguían unas proporciones que eran definidas y enteras. Asimismo, dos o más elementos pueden unirse en diferentes proporciones para formar diferentes compuestos. La teoría atómica de Dalton duró 100 años, para conocimiento de ustedes, ahí guardada. Muchas personas dijeron eso que está diciendo ese señor está loco,
nada, no le vamos a hacer caso a eso, y duró mucho tiempo esa investigación ahí como guardadita, sin haber hecho pues mayor, hasta cuando llega Thomson, fabrica este tubo de rayos catódicos, que algunos de nosotros yo creo que los conocimos, de pronto los papás de ustedes, que eran los tubos con los cuales estaban hechos los televisores, y se dio cuenta de que el átomo del cual hablaba anteriormente Dalton, había descubierto que tenía una partícula eléctrica, ¿cierto? Que se desviaba cuando hacían atravesar a través de este tubo de vacío algunos materiales, y entonces resulta que encontró que tenía una carga negativa. Entonces él fue el que descubrió el electrón y se imaginó su modelo atómico como un pastel de pasas, así muy parecido a este que observamos acá, en donde él decía que el átomo era neutro y que dentro de esa esfera habían tanto partículas positivas como negativas, pero hizo énfasis en su descubrimiento que fue el de la partícula negativa, al cual después, posteriormente, se le dio por nombre electrón. Entonces, Rutherford también hizo unas investigaciones, hizo una cantidad de investigaciones de laboratorio, todas dirigidas hacia la radioactividad. En esa época la radioactividad era, digamos, como el centro de atención de los físicos, y descubrió que el átomo no era totalmente esférico, sino que era un hueco donde en el centro había un núcleo, y descubrió, posteriormente a esto, descubre que tiene una carga positiva, ¿correcto? Entonces él es el que descubre, eh, hace ese descubrimiento después de que, pues como les digo, pues habíamos hecho muchas investigaciones acerca de la radioactividad y de los rayos que producían, y que todos los cuerpos, en este momento ya sabemos que todos los cuerpos tienen, ¿no? Entonces, eso fue algo muy importante. Este es el modelo que él concibió, Rutherford, y él decía que esos electrones que tenían carga negativa giraban alrededor de ese núcleo y que era hueco. Pero habían unas inconsistencias, entonces había unas inconsistencias ahí porque no se sabía cuántos electrones podían estar girando a la vez de manera que no fueran a chocar. Entonces, más adelante se descubre el neutrón por James Chadwick, y en la actualidad pues ya podemos saber, primero que todo, qué carga tiene cada una de esas partículas subatómicas, y no solamente eso, sino qué masa tienen, para llegar hasta el modelo planetario de Bohr, en el que él decía, oiga, espere un momentico, este señor tiene razón, pero los correspondientes electrones giran en órbitas muy parecidas a las que hacen los planetas alrededor del Sol para no chocarse. Ellos tienen que tener establecidas unas órbitas, y él fue el que le dio nombre de órbitas. Más adelante, después de los estudios de las propiedades de los átomos, más adelante en este mismo documento, usted va a observar que hay que explorar qué fue lo que llegó a la conclusión algunos científicos como Sommerfeld, von Dirac, ¿cierto? Que nos hablan entonces del modelo atómico actual llamado mecánico cuántico, no sin antes, pues, obviamente, explorar esta parte. Entonces, en esta parte había que estudiar las propiedades de los átomos. Entonces, le voy a pedir el favor a Sebastián que me diga qué comprendió cuando usted vino y leyó esta parte introductoria de las propiedades de los átomos. ¿A qué se hace referencia ahí? ¿Qué es lo que es importante de resaltar ahí? Ampliar un poquito la imagen. ¿Qué crees que era lo importante ahí? ¿Por qué razón tenemos que estudiar eso? Pero lo que en el chat, Mira que es que casi, es que tienes malo el audífono y no se te escucha bien. Está el cablecito quizás ya como dañadito. ¿Tú vas a escribir en el chat? No, no me sale lo que estás escribiendo.
Bueno, mientras Sebastián lee nuevamente esta parte introductoria, yo tengo que decirles que el estudio de las propiedades de los átomos nos da como resultado, primero que todo, pues que el átomo tiene partículas subatómicas, que ya están bastante bien explorado en estas dos cosas, secciones de clase que hemos hecho, el protón, el electrón y el neutrón. Que los protones y neutrones están en el centro, dando lugar al núcleo, mientras que los electrones giran alrededor. Y que muchas de las propiedades físicas de los átomos, como por ejemplo la masa, la densidad o la capacidad radiactiva, se van a relacionar con el núcleo. Esa es la parte importante de la introducción. Pero por el contrario, del arreglo de los electrones que van girando allá en la periferia del átomo, dependen las propiedades químicas, como por ejemplo, capacidad para formar compuestos con átomos de otros elementos. Asimismo, algunas de las propiedades físicas de los elementos y compuestos, como por ejemplo el punto de fusión y el de ebullición, el color o la dureza, están determinadas en gran parte por los electrones. Entonces, al describir el elemento químico, entonces nosotros sabemos que encontramos que tiene un número atómico, un número de masa y la masa atómica. El número atómico, muy fácil, es el número de protones, o sea, cargas positivas que tiene el núcleo. Para de contar, hasta ahí. Lo vamos a identificar con la letra Z. Y, dado que la carga del átomo es nula, ¿cierto? El número de protones va a ser igual al número de electrones. Entonces, cuando nos referimos a un átomo con su número atómico Z, ya podemos entender que es el mismo número de protones, pero es el mismo número de electrones que tiene el átomo. ¿Listo? Ahora, en la tabla periódica se encuentran organizadas. Entonces, yo les había dicho la vez pasada que tuvieran a la mano su tabla periódica, porque allí en la tabla periódica nos están indicando en las convenciones dónde está ubicado el número atómico, y organizado en la tabla periódica en la actualidad, vamos a ver que está organizado en orden creciente de números atómicos, desde el número atómico 1 hasta el número atómico que ya se hace en el laboratorio, que sería el 103, para el último de los elementos químicos que es fabricado en el laboratorio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Ese número atómico, ¿cierto? Lo podemos determinar experimentando con él, y eso ya lo hicieron los científicos por nosotros, ¿correcto? Luego aparece el número de masa. El número de masa lo vamos a identificar con la letra A, y hay una fórmula que quiero que tengan muy presente. A es igual a N más Z, donde A es el número de masa, N va a ser el número de neutrones que tiene el átomo o posee el átomo, y Z ya sabemos que es el número atómico. ¿Listo? Aquí nos están pidiendo que por favor hagamos un ejemplo, que nos dicen que hay un elemento el cual vamos a considerar que es el elemento sodio, tiene 11 protones y 12 neutrones en el núcleo. Eso significa que Z va a ser igual a 11 y A va a ser igual a 23, ¿debido a qué? A la suma de los protones más los neutrones, que es lo que nos están diciendo acá en nuestra fórmula, ¿correcto? Y nos hacen aquí la operación matemática. Yo quiero que la tenga muy presente, y recuerde que cuando estábamos estudiando álgebra, a nosotros nos dijeron que si esto era una igualdad, era porque estaba equilibrada, y podemos despejar, porque en algunos ejercicios a mí me van a solicitar que halle el número Z a partir del número de masa atómica y del número Z, y en otras me van a decir, por favor, halle el número Z. Entonces tiene que tener en cuenta eso y volver a recapitular, volver a recordar cómo hago para despejar de esa fórmula cualquiera de los otros dos datos que me estén solicitando que consiga, ¿correcto? Ese es el número de masa. Cuando estudiamos los isótopos, entonces yo a algunos de ustedes anteriormente les había dicho que los isótopos son átomos del mismo elemento que se encuentran en la naturaleza en abundancias relativas. Entonces, por ejemplo,
Voy a hacer ejemplo del calcio. El calcio en la naturaleza lo encontramos de tres formas distintas. Uno que tiene una masa de 40, otro que tiene una masa de 44 y otro que tiene una masa de 42. El que tiene mayor abundancia es este que observamos aquí, porque se encuentra casi en un 99% en la naturaleza. O sea, en la naturaleza vamos a encontrar calcio 40 en mucha abundancia. En cambio que el 44 y el 42 es una abundancia muy mínima, ¿correcto? En la tabla periódica también aparece el número de masa, pero tiene que tener en cuenta usted una cosa muy importante. El número de masa que aparece en la tabla periódica no es el número de masa de un isótopo, sino el número de masa promedio, de acuerdo a la abundancia relativa en la naturaleza. Como ya los científicos miraron a ver cuál era el número de masa de cada uno de los isótopos, entonces ellos ya nos hicieron la cuenta y el valor que aparece aquí, de una tabla periódica a la otra, de pronto hay una variación muy pequeña en los decimales de la masa. Y a diferencia de que el número atómico Z, la masa también la podemos dar con decimales. En cambio, el número Z es un número entero. ¿Listo? Entonces, hay que explorar en la tabla periódica de una vez para ir manejando la tabla periódica, dónde es que se encuentran cada uno de estos datos. Entonces, un isótopo es eso. Yo quiero que tenga muy presente cómo vamos a escribir la simbología de los isótopos. Y siempre tenemos en cuenta escribir el símbolo del elemento. En la parte superior va el número A y en la parte inferior va el número Z. Verbigracia, lo que les voy a mostrar acá en la presentación que tengo por aquí. A ver si acá. Le voy a abrir aquí tengo una hojita. Y aquí voy a escribir. Entonces la simbología que voy a utilizar es la siguiente. Suponiendo que E sea el elemento dado, el símbolo del elemento dado, en la parte inferior, en la parte superior va un dato y en la parte inferior va el otro dato. ¿Cuál dato voy a colocar en la parte superior? Voy a colocar el número de masa, que ya sabemos que el símbolo del número de masa va a ser A. Y en la parte inferior voy a colocar el número atómico que corresponde a el símbolo Z. Esta es la forma en la que voy a presentar la representación de cada uno de los isótopos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces continuamos. Aquí nos decían entonces que ese es el isótopo. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, uno con el oxígeno y otro con el carbono, donde el número atómico va a ser igual, es decir, el número de protones. Pero lo que va a cambiar es el número de masa debido a que cada uno de ellos tiene diferente número de neutrones en el núcleo. Eso es lo que los hace distintos, ¿correcto? Ahora los isóbaros son elementos distintos, como observamos acá en nuestro ejemplo, pero que tienen igual número de masa. Eso puede pasar, porque como cada uno de ellos tienen diferente número de neutrones, entonces puede pasar que en la naturaleza suceda eso. Entonces, por ejemplo, si comparamos el cobalto con el hierro, ambos tienen el mismo número de masa atómica, pero difieren del número de protones, porque el cobalto tiene 27 protones, mientras que el hierro tiene 26. Entonces, ahí están las comparaciones de 3. Hay unos ejemplos que quiero que por favor revisen. Mire que yo soy muy chévere porque cuando yo veo que están estos ejemplos acá y estos ejercicios para resolver y algún estudiante lo hace adicional al trabajo que ya uno le colocó, yo le tengo en cuenta todos esos puntos adicionales. Entonces revisen esa información. A continuación nos están hablando de la masa atómica, que es la que corresponde al átomo como tal. Y ya les dije de dónde proviene. La que aparece en la tabla periódica aparece porque
ya los científicos hicieron el cálculo de cuánta porcentaje hay de cada uno de los isótopos en la naturaleza y ya lo tenemos establecido, ¿correcto? Hay que apropiarse de este conocimiento. Casi siempre en los problemas yo les sugiero a los estudiantes que aproximen el valor que viene con decimales, teniendo en cuenta las cifras significativas. Entonces, hágalo por favor de esa manera. Entonces, por ejemplo, aquí nos están dando un ejemplo, que porque aparece una nueva magnitud ahí para estudiar, que es la del atomogramo. Entonces, por ejemplo, para el oxígeno tiene una masa de 15,99. Para resolver los ejercicios usted puede optar por colocar el 16. Y la unidad que voy a utilizar es unidades de masa atómica llamadas UMAS, correspondientes a átomos gramos. Ahora, la masa molecular se va a referir es en el compuesto, la masa que tiene un compuesto. Entonces tengo que, primero que todo, calcularla, y aquí tenemos un ejemplo clásico de cómo calcular la masa atómica de un compuesto. Y nos están diciendo que en este ejemplo, que tiene 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos, tenemos que desglosar en la tabla. Hágalo con la tabla desde el principio y más adelante ya usted no va a necesitar la tabla. Vamos a colocar cuánta masa tiene, qué número de átomos hay en la fórmula para el hidrógeno. Aquí mire, aparecen 2, coloco el 2. Para el azufre tiene solo 1 y para el oxígeno tiene 4. Y voy a multiplicar 2 por 1, 2, 32 más 1, 32 y 16 por 4, 64. Y luego lo que tengo que hacer es sumar y listo, ya tengo la masa molecular del compuesto. Para hallar la masa atómica promedio, entonces aquí también lo que hay que hacer es una multiplicación. Nos dan la masa atómica y el porcentaje de abundancia, entonces multiplico esta columna por esta columna y lo divido por 100. Y sumo el valor que me da del primer isótopo y se lo sumo al del segundo isótopo. Eso es para calcular entonces la masa atómica de un elemento dado. Acá, para el número de Avogadro, recordemos que es una cantidad en la cual nosotros podemos ver que en los recipientes hay una mol de cada uno de los compuestos que aparecen ahí. El primero se trata del sulfato de cobre, mírenle las características. El segundo es las limaduras del zinc y el tercero es el cloruro de sodio. Allí, en ese recipiente, cabe una mol, que quiere decir que son las cantidades de la sustancia que hay ahí. 6,02 por 10 a la 23 partículas, de lo que sea, de elementos, de iones o de compuestos. El número de Avogadro fue muy importante para poder hacer el cálculo matemático, ¿cierto? Y aquí hay unos ejemplos. Quiero que observen los ejemplos y que me digan a través de un mensajito dónde hay un error, porque hay un error aquí en estos ejemplos, ¿correcto? Acuérdense que los que hacen los libros son personas como ustedes y yo. En el taller entonces me piden que complete la tabla. Si usted ve que tiene la letra pequeña, la tiene de molde, hágame bien las fórmulas, complétenme. Aquí tengo que colocar el número A, yo anteriormente ya le dije de dónde salía, tengo que completar de acuerdo a esta fórmula el número Z y el número de protones, o si me dan los datos, yo voy a completar aquí colocando cuál es el elemento dado. En el segundo y el tercero voy a marcar con X, pero tengo que justificar las respuestas a esas preguntas. Y en el cuarto tengo que resolver para este isótopo de plata, voy a resolver cuál es el número atómico, cuál es el número de protones, cuál es el número de electrones que tiene, la masa y el número de neutrones. Recuerde de utilizar la fórmula la que hablamos anteriormente. El punto 5 y los demás hacen referencia a que usted argumente, ¿cierto? Bases en el primer trabajo que les envié la vez pasada, el periodo pasado. El punto 6, determine la masa atómica promedio del cobre. Hágalo de esta misma manera como lo teníamos aquí. Miren, del ejemplo, lo voy a organizar de la misma manera y resuelvo. Mire que no es tan complicado. Y en el punto número
7 están hablándome específicamente del aporte que hizo Dalton. Ayuda a responder esas preguntas, si quieren ampliar la información, porque el punto 8 y 9 es de proposición. Entonces, por favor, no se copien, hágalo a conciencia, estudie acerca de los isótopos radioactivos y ahí termina su primera actividad. Muchachos, me encantó muchísimo haber pasado este rato con ustedes. Espero que si tiene dudas, todavía después de esto, me las haga saber, me haga las preguntas respectivas. Me encantó muchísimo haber estado con ustedes en esta jornada. Que pasen muy contentos. Chao. Buena tarde. Cuídense mucho.